Dios les bendiga, amada iglesia. Estamos contentos de estar en este lugar y de ser parte de esta gran familia como es la Alianza. Y no podíamos iniciar sin primeramente honrar a aquellos que han hecho camino antes de nosotros. Y yo quisiera que antes de iniciar con esta reflexión pudiéramos darle gracias a todos los pastores que durante 30 o más años, o 20, algunos ya 40, han hecho ministerio y han abierto camino para las nuevas generaciones. ¿Qué tal si les damos un aplauso a esos pastores que han hecho un trabajo excelente? En el desarrollo de esta convención venimos hablando de temas trascendentales y hoy me han permitido compartir sobre lo que es la identidad de la iglesia, pero ya no desde el punto de vista global o nacional, sino desde el punto de vista de la iglesia local. ¿Cómo como iglesia local nosotros podemos desarrollar esa identidad que tenemos y llamada por Dios como iglesia? Y entendemos que la identidad es algo que representa el conjunto de rasgos propios de un individuo, pero también los rasgos propios de una comunidad. Y nosotros como comunidad aliancista tenemos cosas que son propias nuestras y que nos hacen diferentes de otras comunidades. Y si bien en Colombia tenemos que somos de diferentes realidades, de diferentes culturas, somos un país multicultural, hay cosas que se ajustan específicamente al lugar donde vivimos, pero hay otras que nos unen como un solo cuerpo, como una sola iglesia. Pero vale la pena entender que también como país, como Colombia, en el lugar donde estamos ubicados, en los últimos años, en las últimas décadas, hemos sido afectados por diferentes movimientos e crecimientos que en cierta forma han dejado nuestra identidad un poco débil. Y parte del propósito que la alianza en este momento nos invita es volver a recuperar lo que hemos sido como iglesia, entender ese ADN y la identidad que tiene la iglesia, que lo podemos desarrollar en cada una de nuestras localidades. La identidad es lo que define lo que somos. Y encontramos que la Biblia tiene diferentes pasajes donde Dios utilizó diferentes herramientas y diferentes frases para hablar del pueblo y después para hablar de la iglesia, de lo que eran. Encontramos que Dios habló a través del pueblo de Israel diciendo: ustedes serán, ustedes son. Y también Jesús después habló a sus discípulos hablando de lo que ellos serían, de lo que ellos son. Cuando hablamos de la identidad hablamos de lo que somos. ¿Qué somos como iglesia? Y cuando comenzamos a hablar de esa expresión de qué somos, comenzamos a darle a entender a la iglesia que tenemos una identidad. El primer mensaje de Jesús hablando a sus oyentes le dice: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Está hablando de lo que Él iba a hacer, pero de lo que ya comenzaban a representar para Él. Y como alianza somos muchas cosas que se han desarrollado dentro de estos 130 años de historia que tiene la alianza. Así que hoy quiero compartir con ustedes 3 cosas fundamentales de lo que hace a la alianza una iglesia con identidad y que seguramente podemos llevar a cada una de nuestras iglesias. Y de aquí quisiera comenzar compartiendo un texto que está en Hechos capítulo 20 versículo 28. Hechos capítulo 20 versículo 28 dice así la escritura: por tanto, si ustedes me acompañan, quisiera que lo leyéramos juntos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y aquí entendemos algo que es universal. La iglesia es ¿de quién? La iglesia no es de la alianza, la iglesia no es del pastor, la iglesia es ¿de quién? A Él le costó su propia sangre y nosotros hemos sido puestos como administradores, como personas que desarrollamos un ministerio dentro de una denominación que Dios llamó, pero somos personas responsables de guiar a la iglesia del Señor que Él ganó ¿con qué? Con su propia sangre. Desde esta perspectiva entendemos que la identidad de la iglesia está 100% ligada ¿a quién? A Jesucristo. Podríamos decir la identidad de la iglesia es Jesús. Y antes de entrar a compartir
estos 3 puntos que quiero hoy desarrollar en la prédica, voy a pedirle que usted cierre sus ojos. Y vamos a pedirle al Señor que hoy, en el desarrollo de estos 3 puntos, el Señor nos hable y nos permita llevar esa palabra a nuestras comunidades. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos hoy de estar delante de ti. Padre, te damos gracias porque hoy, Señor, nos reunimos como un solo cuerpo, como una sola iglesia, representado, Señor, por muchas iglesias en diferentes lugares de nuestra amada nación. Padre, glorifícate hoy. Abre los ojos del entendimiento y del corazón y alúmbranos con tu palabra. Dejamos este tiempo en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que quiero hablar sobre la identidad de la iglesia, que debe ser parte de nosotros, es la identidad en la fe. ¿En qué creemos? Y creo que necesitamos desarrollar dentro de nuestras iglesias locales esa identidad de qué es lo que somos, en qué creemos como iglesia. Muchas veces creemos que debemos de enseñar en nuestras iglesias lo que está de moda, lo que de pronto es una palabra nueva o un movimiento nuevo. Pero nosotros como alianza tenemos una base de la doctrina. Como iglesia aliancista hemos sido conocidos como una de las iglesias de la más alta doctrina, y por 130 años se ha sido fiel a esa doctrina, en enseñar la palabra, en hacer de la palabra nuestra carta de presentación. De otras maneras podríamos decir que la identidad de la alianza no negocia la presentación y la exposición de la palabra de Dios. Esa identidad que nosotros tenemos está relacionada con la sana doctrina. La sana doctrina de la iglesia representa el estado espiritual de la iglesia. Eso es lo que hace la sana doctrina, dar un estado espiritual saludable a la iglesia. Cuando en la iglesia no estamos preocupados o no nos esforzamos por cuidar la sana doctrina, corremos el riesgo de que la iglesia, como decimos hoy en día en los sistemas, le entren los virus. Entonces comenzamos a ser afectados por movimientos, por personas, y se pierde la salud espiritual de la iglesia. Cuidar la sana doctrina garantiza la buena salud espiritual de la iglesia. Y esto lo dice en segunda de Juan, el apóstol Juan lo dice, segunda de Juan capítulo 1 versículo 8 dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis ¿qué? El galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, ¿qué dice? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El desarrollo de la iglesia, desvelar por la sana doctrina, es lo que va a garantizar pastores, líderes, que la iglesia tenga un estado saludable. Por eso tenemos que nosotros perseverar en enseñar la sana doctrina. Y cuando nosotros perseveramos en la enseñanza de la sana doctrina, estamos teniendo un cuidado de la salud espiritual de la iglesia. Y como dice ahí, no permitamos que otras personas nos cambien lo que es la doctrina de la iglesia. Y desde allí la importancia de desarrollar un proceso donde la iglesia pueda cuidar la sana doctrina. Parte de lo que quiero compartir es la experiencia que hemos tenido nosotros como iglesia local. Nuestra iglesia llegó un momento en que nosotros nos dábamos cuenta que teníamos buenas enseñanzas, que hablábamos de la Biblia, pero que cuando le preguntábamos a la iglesia qué eran, decían muchas cosas que muchas veces o nos identificaban o no. Y desde allí comenzamos a pensar que era necesario desarrollar una línea de identidad de la iglesia. Y arrancamos hablando de lo que éramos como iglesia, qué era en lo que estaba fundamentada nuestra fe. Y arrancamos una campaña que la titulamos Somos una iglesia que cree. Y cuando arrancamos con el somos, toda persona que entra en la iglesia ya comienza a identificarse como parte de esa iglesia. Y comenzamos a desarrollar que cree en. Y lo primero que nosotros desarrollamos para hablar de identidad, dijimos, la alianza tiene una declaración doctrinal que es necesario predicar. Durante 52 semanas, estamos hablando de todo el año, predicamos en nuestra iglesia la declaración doctrinal de la alianza cristiana.
Y eso generó en la iglesia identidad, sanidad y crecimiento. Comenzamos a darnos cuenta que la iglesia ya sabía qué era. Y desde allí desarrollamos diferentes temáticas unidas a la declaración doctrinal, donde vimos que la iglesia fue desarrollando un proceso formativo y cada día tenía más identidad con la iglesia. Es interesante que en este tiempo que a nuestras comunidades llegan personas de diferentes lugares por traslados de otra ciudad, o podemos hablar también hoy, muy frecuente en nuestras comunidades, la llegada de los venezolanos. Muchos de ellos han llegado de la alianza a buscar la alianza. Y fácilmente han dicho, hemos ido a iglesias de la alianza que no parecen de la alianza. Pero hemos encontrado iglesias donde estar allá o estar acá, encontramos que es la misma iglesia, porque se predica el mismo evangelio, porque hay una identidad con lo que somos. Y eso en estos años de 2017 nos hizo crecer por más de 120 personas en el año con este trabajo de identidad que somos como iglesia. Encontramos que saber lo que somos como iglesia, hablar y predicar de lo que ha sido fiel la iglesia durante todo este tiempo, genera en la iglesia también esa pasión por traer a otras personas a una iglesia de sana doctrina, una iglesia que se preocupa por la salud espiritual de cada una de las personas que están siendo parte integrante de la iglesia. Encontramos que hablar de la base de la doctrina no solamente es un trabajo que hacemos o que se hace en Colombia, sino que en el mundo se hace. Cada año la Alianza en Estados Unidos realiza y revisa su declaración doctrinal. Ellos la presentan allí ante las autoridades diciendo: esto es la Alianza. Van y hacen una declaración juramentada y hablan de su declaración doctrinal y su declaración de propósito, y la transmiten a todas las personas para que conozcan en qué creen y en qué está basada su fe. Es importante, iglesia, que nosotros hablemos de lo que somos desde la palabra de Dios. Hablemos de lo que somos desde lo que Dios nos ha permitido ver la fidelidad en Él en estos 130 años de historia de la alianza. La palabra de Dios no se negocia. Desde ahí que la iglesia debe centrar su trabajo y su mensaje en la identidad y la visión respaldado por la palabra. Transmitir la identidad y la visión de la iglesia es parte de nuestras prédicas de cada fin de semana. Hablar de lo que somos, hablar de lo que creemos y hacerle entender a la comunidad que nos acompaña que somos parte de una familia que arranca en esa iglesia local y que se extiende a nivel nacional y se extiende a nivel internacional. Qué bueno cuando nuestros mensajes tienen propósito de hablar de identidad y hablar de la palabra de Dios, hablar de la sana doctrina, y hay una secuencia que la iglesia puede ver, que hay un camino que la iglesia está desarrollando, y no que cada fin de semana encuentran como que temas diferentes. Qué bueno cuando podemos desarrollar las series que identifican en lo que creemos en la iglesia y que sea algo que tenga una continuidad en el desarrollo de la iglesia. Dentro de este mismo proceso vale la pena hablar que la formación de nuestros líderes, la formación de cada una de las personas de la iglesia debe estar también unido a eso, a lo que estamos hablando y predicando. No podemos tener un proceso formativo que nos muestra la obra de Cristo por acá y una iglesia que se mueva en enseñanzas o en el desarrollo de liturgias que no tienen relación con el proceso formativo. Por eso a veces encontramos en la iglesia personas que están muy bien formadas en el conocimiento doctrinal, pero no aptas para el servicio porque la iglesia está desarrollando otro plan de trabajo. Necesitamos unir el proceso formativo de la iglesia con el proceso donde Dios nos está llevando a inspirar y a dar identidad dentro de la iglesia. La base de enseñanza de la iglesia es la palabra de Dios y el centro es Jesucristo. Nosotros debemos de proclamar a Jesucristo en nuestras iglesias en todo momento, y cada una de las cosas que hagamos tenga como propósito exaltar y reconocer el nombre del Señor. Desde ahí entender, iglesia, amados pastores, que realmente Jesucristo es lo más importante en el desarrollo de la iglesia. La iglesia existe por Él y para Él. La iglesia se desarrolla para levantar y exaltar el nombre de Cristo, para ver la obra de Cristo en cada creyente, y de Él es que predicamos. La identidad de la iglesia es Cristo. El resultado final será que la iglesia crece. Ahora, algo importante, amados pastores y líderes: nosotros no podemos cambiar a nadie. A veces nuestras estructuras de exigencias buscan cambiar personas.
pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. Si nosotros no le enseñamos a las personas a escuchar la voz de Dios y a ser transformadas por el poder de Dios, por más que nos esforcemos, nada de lo que hagamos podrá cambiar a la iglesia. Si buscamos a Dios y buscamos su presencia, Dios hará grandes cosas en medio de nuestra comunidad. Amén. Entonces, desde allí, lo primero es, seamos fieles a la palabra. No negociemos la palabra que tenemos. Sigamos avanzando como una iglesia que tiene y es fiel a la doctrina y que se preocupa por desarrollar en nuestros púlpitos una iglesia que es inspirada, que es retada dentro de la doctrina y la identidad que Dios nos ha dado como iglesia. Lo segundo que quiero compartir tiene que ver con la identidad de propósito. Hay iglesias que tienen diferentes propósitos, pero nosotros debemos de tener claro en qué nos enfocamos, cuál es nuestra misión, hacia dónde desarrollamos todos nuestros esfuerzos. Porque en este momento estamos influenciados por muchas cosas y vamos viendo lo que le resulta bien a otras iglesias. Pero no todas las iglesias tienen el mismo propósito. Nosotros tenemos uno en el cual debemos centrarnos. Y aquí encontramos una palabra que el apóstol Pedro le da a la iglesia en el 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esto es aplicado a todas las iglesias, pero tiene que ver con la identidad de nosotros. Dice, y ustedes lo conocen, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estas características que también hacían parte en un momento del pueblo de Israel, pero ahora lo trae al pueblo también gentil y a lo que es la iglesia, que las da a la iglesia, pero tiene un propósito. ¿Cuál es? Dice ahí, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué estamos nosotros como alianza? Para extender el reino de los cielos. Y entendemos que si bien dentro de el desarrollo de la iglesia van a haber comunidades grandes como comunidades pequeñas, medianas, habrán iglesias que se identificarán con un crecimiento como otras no, el objetivo es la extensión del reino de los cielos. Y nosotros necesitamos trabajar para que eso se dé, tener en cuenta que como alianza tenemos una misión, que tenemos una característica, un ADN misionero, misional. Y lo que buscamos es que cada persona dentro de nuestras comunidades desarrolle la misión desde su entorno. Desde aquí, creo que parte de la misionalidad de la iglesia es entender que Jesucristo es el centro, no solamente para predicarlo, sino para vivirlo y para compartirlo. Jesús es el centro de la iglesia para vivirlo, pero también ¿para qué? Para compartirlo. Es parte de la misionalidad de la iglesia. Cuando comenzamos a vivir a Jesús en nuestras vidas, no tenemos personas motivadas, sino tenemos personas transformadas. Y de ahí lo que va ligado al punto número 1. La palabra que nosotros desarrollamos en la iglesia no es una palabra para motivar únicamente, sino lo que buscamos con esa palabra es que Dios transforme las vidas. Y si Dios está haciendo eso, la gente comienza a vivir a Jesús en sus vidas. Se vuelve algo natural. Apartamos lo que es lo secular de lo espiritual y hacemos una espiritualidad continua. Y las personas comienzan a vivir a Jesús en su vida práctica y entienden que todo escenario, todo espacio es una oportunidad para compartir de Jesús. Entonces la iglesia que se desarrolla para vivirlo y para compartirlo se da cuenta que en todo tiempo está en misión. Que cuando está en su trabajo, cuando está en la casa, cuando está en el barrio, cuando está haciendo deporte, cualquier situación y oportunidad es precisamente eso, la oportunidad que Dios nos da para estar en misión y compartir de Jesús. Nosotros tenemos un ADN que debemos promover y es más allá de una ofrenda, es el ADN misionero. La misión no es un programa. Las misiones no es un evento. La misión es lo que cada uno de los creyentes que va a nuestra iglesia desarrolla, que se extiende a través de ministerios, que se extiende a través de programas estructurados para el envío de misioneros a otros lugares del mundo, que se extiende para la capacitación de personas que han decidido dedicar toda su vida a servir al Señor. Pero no es solamente eso, sino que es algo que se desarrolla desde cada una de las personas que está en nuestra comunidad. Por eso, iglesia,
nosotros debemos de ir enseñando a cada persona de nuestra comunidad que tenemos un ADN, un apellido, como yo le llamo, que es Alianza Cristiana y Misionera. No somos la alianza, somos cristianos con énfasis en las misiones. Y esto es algo que debemos de entender, porque en este tiempo las misiones no solamente se hace con aquellos que han decidido apartarse para hacer misiones. Sabemos que en esta época la mayoría de las personas de nuestro entorno, o por lo menos nosotros cercanos, tenemos una o dos personas que ya han salido del país. No sabemos cómo será el futuro de nuestros hijos, pero posiblemente muchos de ellos no vivirán en Colombia. Y estamos hablando que ellos están desarrollando proyectos, planes, están desarrollando formación, pero nunca hemos de pronto pensado que ellos son misioneros. Que si son ingenieros que se van a trabajar en otro lugar del mundo, allí Dios los está llevando en misión. Entonces este ADN que vamos inyectando en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, les dan a entender que donde vayan van a desarrollar la misión. Eso es parte de lo que nosotros vamos dando a la iglesia. Tenemos un apellido. Pero algo importante dentro de lo que es el propósito de la iglesia, es algo que la iglesia también ha desarrollado, la Alianza Nacional, que nos acompaña en el nombre, y es la compasión. La compasión. Cuando hablamos de la compasión, a veces encontramos diferentes maneras de ver la compasión. Para muchos también puede ser programas, para algunos puede ser la forma de hacer el ministerio, pero también para muchos la compasión, y lo digo con mucho respeto, iglesia, pastores, para muchos la compasión también se volvió un negocio. La iglesia tiene la responsabilidad y el llamado a la compasión, ser las manos y los pies de Jesús y hacer lo necesario para que el amor de Dios llegue a las personas que no tienen la facilidad ni los recursos para acercarse a Dios y para mejorar su calidad de vida. En la medida que la iglesia tenga los recursos y los esfuerzos para ayudar a aquellos que no tienen, que podamos ayudar a aquellas personas que carecen de oportunidades y a través de eso podamos presentarles a Cristo, Dios bendecirá a la iglesia y generará los recursos necesarios para el trabajo. No podemos, muchas veces pensamos que no podemos desarrollar la compasión porque no tenemos. Debemos de partir de lo que Dios sí nos ha dado para dar, para compartir, para desarrollar la tarea. Dentro de las cosas que hemos hecho énfasis en la iglesia, y que para mí es uno de los textos que siempre me dejará muy cuestionado, es el texto que Jesús habla de cuando estemos en el reino de los cielos y allí el Señor nos reciba y nos diga a los que entendieron la compasión: bienvenidos a heredar el reino de los cielos. ¿Porque qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste. Hermanos, es el único texto en la Biblia que habla de las obras que hicimos que tendrán en cuenta en el cielo. Es el texto que dice que como si fuéramos a entrar al reino de los cielos, el Señor nos pregunta: hey, ¿por qué debo dejarte entrar? Y a aquellos que de pronto no entendieron esto, dice: estuve desnudo, estuve en la cárcel, nunca me vestiste, nunca me visitaste, no tienes derecho a entrar al reino de los cielos. Si la iglesia entiende ese trabajo, que las obras que desarrollamos de compasión en la tierra tienen frutos eternos, vamos a tener una iglesia con la capacidad de transformar nuestra nación. Esas obras de compasión van a generar vidas transformadas. Y a mí me cuestiona mucho este texto, porque dice que el Señor allí reconocerá a aquellos que hicieron el trabajo de compasión presentando a Cristo. Hermanos, el trabajo no solo lo podemos hacer desde la iglesia para inspirar o para reunirnos para celebrar, si la iglesia no se moviliza a la compasión. La bendición de la iglesia y la bendición para cada uno de los creyentes que hacen parte de nuestra comunidad vendrá en la medida que ellos desarrollen un corazón dispuesto a entregar. Hermanos, y esto ayudará también a sanar muchas cosas. Porque cuando la gente aprende a dar, también las finanzas se sanan.
la gente comienza a entender lo que es la bendición del diezmo. Y no como algo sujeto a que si yo diezmo el Señor me da, sino sujeto a que estoy glorificando a Dios en adoración cuando diezmo, y que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros y Él nos dará en la medida que nosotros seamos fieles a Él. Cuando nosotros desarrollamos el propósito de la iglesia se moviliza y comienza a impactar en los entornos donde nos vamos desarrollando. Las estrategias de compasión que la alianza nos invita a desarrollar tiene como objetivo la extensión del reino de los cielos, que más personas sean alcanzadas por el amor de Dios, y el Señor, que es el dueño de todas las cosas, traerá el recurso necesario y suficiente para que la obra sea suficiente para todos. Hermanos, tenemos que cambiar el chip y la mentalidad de que no podemos desarrollar obras de compasión. Cuando Dios nos ha llamado a la obra, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos es el recurso que tenemos para servirle a Él. Entonces, número 1, hemos hablado de ¿qué? De la identidad con la fe. ¿En qué creemos y qué somos? Número 2, hemos hablado de la identidad de propósito. ¿A cuál es nuestro llamado? ¿En qué vamos a enfocar nuestros esfuerzos? ¿De qué manera nosotros vamos a desarrollar toda la dinámica y todo el trabajo de nuestra iglesia? Y número 3, tiene que ver con la identidad institucional. Como institución es necesario pensar que necesitamos ser una iglesia relevante, que atiende a los desafíos de este tiempo. Y por qué no decirlo, necesitamos ser una iglesia que atrae. Es importante ser una iglesia que responde a estos nuevos desafíos. Y entender que las primeras dos cosas no se deben negociar porque son de fondo. Pero la forma es algo que sí va cambiando. Porque la forma como el evangelio se presentó hace 130 años, cuando Alberto Benjamín Cinzo arrancó con la misión, no es la misma que hoy se desarrolla. Tenemos diferentes oportunidades, tenemos diferentes desafíos. Y ahora necesitamos ser una iglesia que es relevante, como iglesia que se reconoce como institución. Puedo decir que en el proceso de acompañamiento de la iglesia hemos visto cómo se han hecho grandes esfuerzos para entender esa unidad y esa identidad institucional. Hoy en día tenemos un logo que nos representa y que la gente puede decir: ya están unidos por un mismo nombre. Antes éramos los mismos pero diferentes, hijos de la misma familia pero con diferente apellido. ¿Cómo se veía eso? Pero ahora la gente ya dice: son las iglesias ¿de qué? De la alianza. Y comienzan a encontrar allí cosas importantes en el desarrollo del trabajo. Ahora, Dios es un Dios de excelencia. ¿Cuántos creen eso? Una de las conferencias que cambió en gran parte el chip del trabajo de la iglesia fue cuando estuvimos aquí haciendo un trabajo con algunos líderes y pastores. Y hablamos de la diferencia entre ser buenos y ser excelentes. Y cuando hablábamos de cómo lo bueno es enemigo de lo excelente. Hay muchas iglesias que hacen un buen trabajo, pero no es suficiente. No es suficiente. ¿No se ha dado cuenta usted? Por lo menos yo lo vivo allí en la comunidad, que tenemos una iglesia que fácilmente puede tener capacidad para 500 personas. Pero 3 cuadras adelante o 4 cuadras a la redonda hay una iglesia que le caben 50 personas, pero está full HD, full tecnología y es bien atractiva. ¿De qué me sirve a mí tener una iglesia para 500 personas si el trabajo que desarrollo no es excelente y allí hay una iglesia para 50 que la gente está diciendo: wow, vale la pena ir allí? Nosotros necesitamos pasar de ser buenos a ser excelentes. Y es algo que podemos hacer y que la institución está trabajando para eso. Tenemos un equipo humano trabajando para eso. Y es donde nosotros no debemos de salir de esa comodidad donde pensamos que ya es bueno lo que hemos hecho, que hemos logrado un trabajo y que como que ya con esto podemos vivir. La iglesia debe estar actualizándose cada uno en cada momento. De allí la exhortación que Pablo hace a la iglesia en Colosa para aquellos que eran siervos, para aquellos que estaban en la servidumbre, en la esclavitud. Le dice: mire, hagan lo que hagan, háganlo ¿con qué? Con excelencia. Si esta es la recomendación de Pablo a los que estaban en servicio, en esclavitud,
¿cuánto más a los que servimos a Dios? Allí Pablo dice: y todo lo que hagáis, ¿qué? Hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor, ¿qué? Recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Este texto en el 2015 lo trabajamos con el equipo de Ujieres. Yo no sé cómo funcionan en sus iglesias, pero en el 2015 decidí como pastor tomar a cargo el grupo de los Ujieres. No se le delegó a otro líder, sino fui yo el que comencé a trabajar el trabajo de los Ujieres. Para mí era el grupo más importante de trabajo de la iglesia, más que los de la alabanza, más que los que enseñaban. Yo dije: este es el grupo en el que yo me voy a centrar a trabajar. Para mí será el más importante. Y tomamos este texto. Tomamos este texto y comenzamos a decir: mire, nosotros vamos a servir al Señor con excelencia. Y la iglesia debe sentir un cambio, que cada persona apenas ingrese a este lugar encuentre un trabajo diferente. Fue duro. Fue más de un año. Pero ellos entendieron lo que es el privilegio de servir al Señor. ¿Cuántas veces los ministerios más visibles como el de Ujieres lo hemos relegado a las personas que hasta ahora inician el proceso? En la iglesia de nosotros, el 80% del liderazgo sirven los Ujieres, porque entienden que es el trabajo de mayor excelencia y donde Dios comienza a obrar desde la entrada en todas las personas que están reuniéndose en ese lugar. Dios es un Dios de excelencia. Se nos ha olvidado cuando el Señor quiso dar las órdenes para el tabernáculo. Era con medidas, era con estándares de calidad. Si el Señor pasara revista hoy en nuestras iglesias de los estándares de calidad, ¿cuántos pasaríamos? ¿Cuántos pasaríamos? ¿Será que el Dios del Antiguo Testamento cambió tanto que ahora se volvió un Dios que no le importa la excelencia? ¿O será que sí es algo importante porque Él es un Dios de orden, que le gustan las cosas bien hechas? Y cuando la iglesia se acostumbra a servir de la mejor manera, dando lo mejor para el Señor, hay cosas que cambian. Dentro de esto quiero hacer relación a algunas cosas importantes. Lo primero, que ya la institución ha venido trabajando mucho en esto, es esa identidad en imagen corporativa. Hermanos, yo sé que nos cuesta. Personalmente me costó mucho soltar el trabajo que habíamos hecho como imagen corporativa. Cuando la alianza entra a todos estos cambios, nosotros habíamos invertido varios recursos en imagen corporativa con nuestros propios logos, con nuestra propia imagen, y como que soltar eso que ya habíamos hecho costaba. La plata que se había invertido, los publicistas, y como que dijimos: no, pero si esto es nuestro, es nuestra identidad. Y comenzamos a decir: ¿lo suelto o no lo suelto? ¿Qué hago? Pero entendimos que cuando soltamos eso, fue como soltar algo que amarraba la bendición, y un día el Señor como que dejó que todo fluyera. Esa imagen que se ha venido trabajando como institución nos representa a nivel nacional. Y qué bueno cuando podemos tenerla en la iglesia, tenerla visible, y que las personas donde vayan digan: esa es una iglesia de la alianza. Pero dentro de la excelencia, dentro de la identidad institucional, vale la pena hablar de los lugares de reunión. Tengo que decir que me gozo mucho. Gracias a Dios hemos podido visitar algunas iglesias. Y qué hermoso cuando encontramos que lo más lindo del lugar, del pueblo, como pasó en varias de las iglesias del Pacífico, el lugar más bonito del pueblo es la iglesia. La iglesia. Cuando uno llega allá y dice: wow, qué iglesia. Qué bueno cuando nosotros creemos que el lugar de reunión es importante. Ahora, aquí no vamos a competir con tener solamente edificios, porque el edificio no es lo que hace la obra. Pero sí estamos diciendo que en el lugar donde Dios nos ha puesto, vale la pena que esté bien administrado.
Vale la pena que se vea para las personas que asisten allí que sus diezmos y sus ofrendas por lo menos hacen el mantenimiento y hay aseo y hay un lugar adecuado para que podamos reunirnos como iglesia. Esto impacta. Muchas personas dejan de ir a una iglesia porque no pueden con el desorden, no pueden con la forma como se desarrolla el salón de reuniones. Por eso les decía, podemos tener iglesias grandes, grandes lotes, grandes construcciones, pero si al lado tenemos una iglesia para 50 personas, bien estructurada, bien organizada, la gente querrá ir a la de 50 y no va a ir a la grande, por más grande que sea el edificio. Es importante darnos cuenta, iglesia, que la excelencia es parte del trabajo que desarrollamos en todas las cosas. Qué bueno cuando respetamos el tiempo de las personas. Cuando le decimos a las personas que el culto es a las 8 y empieza a las 8. Y no cuando decimos que el culto es a las 8 y como no ha llegado nadie, 8:05, 8:07, 8:10. Y resulta que el culto se termina a las 9:30 o a las 10, son las 10:30, 11, y todo lo justificamos con que hay que darle libertad al Espíritu. No estoy diciendo que no, pero no puede ser la excusa para siempre salir tarde de la iglesia. Muchas personas dejan de ir a nuestras iglesias porque dicen, aquí no sabemos, o sabemos a qué horas empieza el culto, pero no sabemos a qué horas termina. Hay que respetar el tiempo de la iglesia, de las personas. Y esto implica que en la medida que nosotros seamos responsables, mira, algo que la convención nos está enseñando es a trabajar con tiempos y con responsabilidad. Como pastores necesitamos también entender que si la iglesia está citada a las 8, es a las 8 que inicia el culto, no a las 8:05. Solo por una persona que haya llegado vale la pena empezar a tiempo. Vale la pena. Y eso es excelencia. Y enseñar a la iglesia que cuando llega, cuando la alabanza ya pasó, terminó, es como cuando vas a almorzar y no te dan el almuerzo completo. Yo le digo a la iglesia que llega después de la alabanza, digo, usted se va aquí medio almorzado. Usted no se va completo. Y enseñamos a la iglesia a llegar más temprano. Enseñamos a la iglesia a desarrollar un trabajo. Pero algo con lo que quiero ir cerrando sobre la excelencia, la importancia de la identidad de la iglesia, es que la identidad de la iglesia empieza con Jesús, se vive con Jesús y termina con Jesús. No importa lo que usted tenga dentro de la iglesia, lo más importante es que Jesús esté ahí. Podemos tener tecnología, podemos tener lindos templos, pero si Jesús no está, hemos perdido el tiempo. La iglesia para mí es una cristología. Vivimos, predicamos y exaltamos a Cristo. Queremos ver la obra de transformación de Cristo en la vida de las personas a través del Espíritu Santo. Queremos ver y escuchar testimonios de lo que Dios está haciendo en la comunidad y fuera de ella, donde Cristo se hace presente. Por eso, iglesia, vale la pena que replanteemos un poco si estamos trabajando para que la identidad y la presentación de la iglesia sea Jesús, o todavía la iglesia no sabe quién es el que está presente. Vale la pena pensar, amados pastores, si a veces nosotros le robamos el lugar a Jesús, porque a veces la gloria parece que fuera para el predicador y no para Jesús. No hay en la iglesia de la alianza pastores famosos. El que es visible es Jesús, y Dios nos va capacitando cada día. En la comunidad donde Dios nos ha traído somos 3 pastores que predicamos. La iglesia nunca sabe quién va a predicar. Y cuando nos preguntan quién es el jefe, no hay jefe. El Señor es nuestro jefe. Pero trabajamos como si fuéramos uno. Trabajamos en unidad de propósito, desarrollamos nuestro plan de trabajo. La iglesia entiende que estamos comunicando una sola cosa. Desarrollamos líderes que puedan entender hacia dónde va la iglesia. Como cuando alguien, una vez alguien dijo, cuando la iglesia sabe dónde es el norte, automáticamente sabe dónde es el sur. Y si yo sé para dónde es el norte, sé para dónde no debo ir. Y cuando nosotros desarrollamos la unidad en la iglesia entiende que vamos caminando para un solo lado. Como pastores, que Dios nos ha permitido levantar una iglesia desde la familia,
entendiendo lo que es el llamado generacional, somos muy diferentes, muy diferentes. Y podemos decir que en nuestras reuniones pastorales tenemos grandes diferencias, no de fondo, de forma, pero frente a la iglesia somos uno. Frente a la iglesia nos estamos apoyando. Frente a la iglesia estamos mostrándoles el camino hacia donde Dios nos está llamando a desarrollar la iglesia. Pero sobre todo, nosotros no somos lo visible tiene que ser Jesús. No busquemos ministerios donde nosotros seamos los que impactamos. Busquemos ministerios donde la iglesia pueda ver a Cristo obrando en sus corazones. La iglesia empieza con Jesús. La iglesia predica y se identifica en la obra de Jesús en sus vidas. Y la iglesia que nosotros estamos desarrollando terminará con Jesús cuando el Señor nos presente como esa iglesia sin mancha y sin arruga delante del Padre. Hermanos, que Dios nos acompañe y nos ayude en este proceso. Vale la pena, iglesia, que Jesús sea lo más importante y lo traigamos a cada reunión. Yo quisiera que por un momento cerráramos nuestros ojos y pensemos que el Señor nos ha hablado y hacia dónde Dios nos está llamando a realizar algunos cambios al interior de nuestra liturgia que nos permitan desarrollar una identidad. ¿Qué el Señor nos está recordando? Porque seguramente Dios ya nos habló de esto a través de otros pastores que vienen desarrollando un ministerio muy importante. Y Dios como que hoy nuevamente trae a nuestra memoria cosas que Él ya nos ha hablado. ¿Qué cosas hay que corregir? ¿Hacia dónde debemos caminar? ¿Y cómo permitir que el Señor sea lo visible en la iglesia y nosotros seamos obreros aprobados por Él? Señor, yo te doy gracias porque estás aquí, Señor. Porque tu obra ha estado presente por 50, 40, 90, desde el inicio, Señor, de los tiempos. Y aquí en los que estamos reunidos, Señor, para muchos ya son 70, 60, 50 años, Señor, de caminar contigo. Y tú sigues siendo el mismo. Padre, nos has dado el privilegio de trabajar en la iglesia que tú ganaste con tu propia sangre, Señor. Pero si hoy tenemos que pedirte perdón, como ayer el pastor Vicente nos invitaba, porque nos hemos tomado el lugar tuyo, Señor, en la iglesia, perdónanos, Señor. Si hemos buscado nosotros ser visibles, Señor, perdónanos. Si nos hemos preocupado, Señor, por lo que piensa la gente más de nosotros que por lo que conoce de ti, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, cuando no hemos entendido lo que es caminar bajo la identidad, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos has unido con tu Espíritu Santo. Padre, el de propósito es que tú seas lo más importante, Jesús. Queremos, Señor, en nuestras iglesias ver personas transformadas por la obra de Jesucristo en cada vida. Yo creo que el Señor nos ha hablado. Yo quiero hacer una invitación hoy, amados pastores, con mucho respeto. Pero aquellos que hoy el Señor les ha invitado a llevar a Jesucristo como lo más importante en cada una de sus iglesias, a reconocerle, a exaltarle, a levantar su nombre. Y hoy el Señor claramente les está diciendo: hagan cambios. ¿Por qué no decir, Señor, ok, lo entiendo? ¿Por qué no venir aquí adelante y decir: Señor, vamos a empezar a caminar de tu mano, Señor? Vamos a comenzar, Señor, a que tú seas lo más importante en la iglesia. Vamos a enseñar a nuestros líderes a que tú seas lo más importante. Vamos a enseñar, Señor, a la iglesia a servirte a ti. Vamos a enseñar la compasión. ¿Por
qué no comenzar a decirle: Señor, a partir de hoy vamos a ser una iglesia con identidad, que camina, Señor, en ti, que no negocia la palabra, que no negocia, Señor, el propósito. Que estás dispuesta a entender la autoridad. ¿Y qué tal si le decimos: Señor, estoy cansado de querer producir cambios en la iglesia, y hoy te pido, Señor, que tú tomes el control de la iglesia, Señor. Cedo el lugar, Señor, que tengo. Estoy agotado, Señor, y hoy quiero que tú seas el centro de mi congregación, de mi iglesia, Señor. Toma el lugar, Señor, que a ti te corresponde.